¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos en debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tengo el gusto de recibir en los estudios a Baltasar Solano, director del Cuerpo de Bomberos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por esta oportunidad de poder compartir con la población salvadoreña acerca del quehacer de una institución al servicio de la población, 724, como lo es el Cuerpo de Bomberos de El Salvador. Hay varios temas que vamos a ir desarrollando por cada bloque. Uno de ellos es precisamente esta emergencia que estamos viviendo, que ustedes están monitoreando en el volcán Chaparrastique de San Miguel. Nada menos esta mañana presentaban una actualización. Hay un monitoreo constante, diario de la actividad. Se han ubicado albergues de llegar a ser necesario para que la población pueda ser evacuada. Definitivamente, como Cuerpo de Bomberos hemos estado trabajando de manera coordinada con el Sistema Nacional de Protección Civil, la Dirección General de Albergues, la misma Dirección General, así que todos estamos empeñados desde el primer momento que hemos tenido, en este caso, la primera actividad del volcán, así que estamos empeñados. La Dirección General de Albergues tiene montado, preequipado albergues para evacuar en caso de ser necesario a todas las personas. Tenemos una capacidad de más de 10.000 personas con transporte, en donde la dirección de albergues tiene la capacidad de mover de más de 2.700 personas en un mismo movimiento, en una misma evacuación, llámese. Así que estamos preparados, estamos listos. Primero Dios no pase a más de lo que hemos estado viviendo y pues que ojalá Dios quiera la actividad volcánica en este caso cese. Ahora, los pobladores, hablábamos antes de entrar al aire, director, dicen, no, esto es normal, esto ocurre todos los años en mayor o menor escala, pero con una fuerza de la naturaleza como tal, pues no se puede saber. Es mejor estar prevenido, acatando las recomendaciones. Están diciendo las autoridades el uso de mascarilla, el estar atento a los reportes. Siempre es importante, y sobre todo en este punto, no caer en especulaciones o rumores o confiarse. Definitivamente, nosotros hemos estado en las distintas conferencias que hemos estado dando avances en relación al comportamiento del volcán. Hemos dejado establecido algunas medidas de prevención o de mitigación que podemos tomar, y una de ellas es usar mascarilla. Acuérdense que estas emanaciones, estas explosiones que genera el volcán, tenemos dióxido de azufre, que es uno de los gases como más complicados, monóxido de carbono, vapor de agua, en fin, tenemos varios gases en la atmósfera. Pues gracias a Dios las alturas, estamos hablando de un promedio de 500 metros de altura de las columnas de humo, ceniza en este caso, que está lanzando el volcán. Así que es por esa razón que hemos delimitado unos 3 kilómetros a la redonda, en donde no se deben hacer actividades turísticas, algunas actividades agrícolas. Es verdad que el viento nos favorece porque desplaza el humo, en este caso la ceniza, pero no deja de generar algún tipo de problemas más allá a las personas que tienen algún problema respiratorio que se puede agudizar con este tipo de gases. Así que estamos monitoreando constantemente y acatar las recomendaciones que como Protección Civil emite, y nosotros como Cuerpo de Bomberos estamos activados toda la zona oriente, tenemos el recurso, el talento humano disponible para poder actuar en caso de ser necesario. Ahora, dentro de este monitoreo veíamos que algún tipo de población se podría prever de haber una emanación mayor que podría generarse algún tipo de problema a nivel respiratorio. Es importante que la población pueda identificar y consultar. Definitivamente el dióxido de azufre, como decía, es uno de los más complicados y puede generar irritaciones en los ojos, en los bronquios, en la mucosa, en la vía aérea.
Entonces es por ello que hemos estado dando la recomendación que se debe usar mascarilla para evitar algún problema que podamos tener, y decíamos que las personas que tienen algún problema respiratorio crónico pues puede agudizar. Sin embargo, hemos estado monitoreando, como les decía, la altura de las explosiones, las emanaciones de ceniza, y hasta el momento pues determinará en este caso medio ambiente en qué momento nosotros podemos actuar. Obviamente ellos están monitoreando constantemente el volcán, así que tengan la seguridad las personas que habitan de que en caso de requerirse, Protección Civil estará con ustedes y le estaremos brindando todo el soporte, toda la ayuda necesaria. Como decía, estamos con albergues preequipados, toda Gobernación está empeñado en este monitoreo constante con el objetivo de ponerse siempre en el centro de las acciones la población salvadoreña, como es característico de nuestro presidente Nayib Bukele. Ahora, predecir si va a tener o no va a tener una actividad mayor, pues con la fuerza de la naturaleza, decíamos, es muy difícil. O si se da un proceso eruptivo, director, decir si es que hubiera material piroplástico o lava, va a salir de este lado y afectaría solo. Es muy difícil, es muy impredecible dar una afirmación de este tipo para las autoridades. Efectivamente, hay varios modelos. Correcto. De hacia dónde, en caso de, como usted muy bien lo apunta, es bastante impredecible. Sin embargo, por eso estamos manejando ese perímetro alrededor del volcán, porque efectivamente es impredecible que podamos determinar hacia dónde, la altura, en qué momento. La naturaleza, en este caso, no podemos predecirle, es muy complicado, y por eso decía que el medio ambiente tiene un monitoreo constante con el objetivo de poder dar esa alerta, esa etapa de activación de las instituciones de respuesta y poder ejecutar en este caso las evacuaciones, que sería lo que tendríamos que hacer, y quizá algunas otras actividades también en pro de la población salvadoreña. Así que decir hacia dónde sale la ceniza o en este caso el dióxido de azufre, eso es impredecible. Así que esas son las razones por las cuales todos los días tenemos personal in situ en las comunidades, estamos monitoreando y atendiendo el llamado, como decía, del medio ambiente en caso de que ellos nos establezcan que debemos hacer algún tipo de acciones. Así que como gobierno del presidente Nayib Bukele estamos trabajando de manera articulada en pro, en este caso, de la salud, de la vida de los habitantes que estamos en ese momento alrededor del volcán. Ahora, hay, digamos, escenarios o actividades características de algunos volcanes. Por ejemplo, el Popocatépetl en México, son explosiones de fuego, de ceniza, lava, muy características del mismo. Vemos las fotografías o los videos antiguos del volcán de Izalco, pues cómo mantuvo una actividad, pero muy reducida. Lo que ocurrió en el volcán de Santana también hace algunos años. Es decir, no todos los volcanes tienen que reaccionar de la misma forma. Los estudiosos de la materia dicen que es un volcán joven o hacen ciertas evaluaciones para determinar el tipo de erupción o explosión que pudiese tener. Definitivamente, nosotros, por ejemplo, si hacemos memoria, muchos años atrás hemos estado experimentando, en este caso con el volcán Chaparrastique, este tipo de actividad, sí, y ha sido bastante recurrente en general. Incluso veíamos en el 2015 tenía unas explosiones de la misma magnitud que estamos teniendo en este momento. Así que si hablamos de historia, unos años atrás hemos venido teniendo esa misma actividad sísmica, si se quiere llamar algunas veces, o retumbos como le llamamos, y esas explosiones de gas que le llamamos el smog volcánico en este caso. Así que tiene un poco de historia y básicamente ha sido de la misma manera. Sin embargo, sigue siendo impredecible en qué momento podemos tener una actividad mayor a las registradas en años anteriores y las que estamos registrando en este momento. Ahora, dentro de la conferencia que han estado brindando, director, me parece que usted lo decía en la conferencia de esta mañana,
de esos retumbos que se daban, o el director de Protección Civil, que la gente no fuera a asociarlo, porque andaba en San Jorge y en algunos sectores cercanos la gente decía, ya se escuchan los retumbos, es que la lava ya va subiendo y va llegando a la zona de cráter, y un tipo de especulación pues que no tiene nada que ver. También se dieron unos sismos en la zona de San Miguel hace algunos días y decían, este es el preámbulo de la erupción mayor, y empieza una serie de rumores y decían, mire, mejor apéguense a lo que dicen las autoridades y a la información pertinente. Efectivamente, esos retumbos, como lo decimos coloquialmente, han estado sucediendo en años anteriores. Actualmente también los tenemos. La recomendación que hemos hecho es que mantengamos la calma. Muchas veces las alarmas se tiene información falsa. Muchas veces, en este caso, tuvimos algunas fotografías, algunas imágenes que no eran del momento, sino que eran de años, precisamente eran del año 2013, en donde tuvimos algunas imágenes distintas a lo que está sucediendo. Así que la recomendación sigue siendo la mascarilla y sobre todo estar atentos de la información que estamos virtiendo en las conferencias de prensa y de lo que está manifestando, en este caso, el medio ambiente. Así que estamos monitoreando. La recomendación es acatar las recomendaciones, valga la redundancia, de Protección Civil, y el Ministerio del Medio Ambiente nos dirá en qué momento, si es que algo más allá de lo que estamos viviendo pudiese suceder. Así que mantener la calma y estar atento de los medios oficiales del gobierno para poder estar informado acerca de esto que está sucediendo en el volcán en este momento. Bueno, de hecho, ese video del 2013 aparezco yo en esa transmisión, que estábamos en vivo en Tele2 y estábamos tirando la imagen de medio ambiente. Incluso hubo gente muy preocupada que me escribió y me decía, mire, ¿y es cierto que están reportando eso? Yo le digo, no, si tenía pelo todavía, estaba con pelo más oscuro, tenía cabello, fue del 2013. No es ahora, pero hay gente que tiene como ese afán de decir y meter zozobra, meter un poco de temor a la población. Al final no termina abonando en nada, más generando preocupación en muchas personas, sobre todo que viven fuera del país y que llamaban y decían, mire, estamos viendo que está haciendo erupción el volcán, algo que no tiene ningún sentido. Definitivamente esas imágenes preocupan, alarma, y hay personas que pues pueden tener incluso más allá de alguna otra sintomatología debido a la presión, al estrés o alguna otra preocupación que puede generar el hecho de estar viendo imágenes falsas. Así que pues el llamado nuevamente a estar pendiente de los medios oficiales del gobierno para poder tener la información de primera mano, y sin duda alguna nosotros vamos a estar monitoreando 7/24 desde el momento que ha generado estas actividades el volcán. Hemos estado ahí, seguimos ahí y lo vamos a estar hasta que el medio ambiente determine que ha pasado la problemática. Sin embargo, nosotros estamos empeñados a poder brindar todas aquellas actividades en pro de la salud, en este caso de la vida, obviamente, de las personas que se encuentran pues amenazadas, en este caso por el volcán. Así que tenemos 3 municipios, San Rafael Oriente, Chinameca, San Jorge, que son los municipios como que están más cerca o donde pudiese generarse algún tipo de evento. Así que todo eso lo tenemos, como decimos, cuadriculado, y estamos empeñados como Sistema Nacional de Protección Civil en proteger a las personas que se encuentran en los alrededores del volcán. Muy bien. Tenemos que hacer la primera pausa. Por favor, acompáñenos. Ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros, director. Bueno, somos un país altamente vulnerable,
venimos saliendo de una emergencia por el tema de lluvias en la zona oriental precisamente de nuestro país, donde les vimos pues, muy activos también con albergues por otro tipo de emergencia, llevando ayuda a comunidades que quedaron básicamente incomunicadas y afectadas por la situación del desbordamiento del Río Grande y otro tipo de afectaciones también muy complicadas que golpeó a esa zona. Efectivamente, y quiero comenzar esta conversación diciendo que los bomberos tenemos esa capacidad ahora de reacción y es porque se está transformando la institución. Ahora tenemos 950 bomberos operativos y ahorita estamos en proceso de que entre una tercera promoción de 300 para cerrar el año con 1.250 bomberos. Okay. Eso nos permite poder estar no solo en los incendios estructurales, no solo en los incendios en maleza, en los forestales o en algunas otras actividades afines a nuestra institución, sino que estar en la tormenta, estar en la parte de las evacuaciones, de los rescates, estar llevando alimento, porque estuvimos haciendo todas estas actividades de rescatar personas que no quisieron acatar la recomendación de salir cuando se les anunció. Pues tuvimos que hacer el rescate, hacíamos la diferencia en que evacuar es cuando uno sale por sus medios y que no hay ningún riesgo latente a estar con el agua al cuello, que en donde ya tenemos que hacer un rescate. Así que estuvimos empeñados, bueno, en todo el territorio nacional, quizá con un poco más de énfasis en la zona oriental. Sin embargo, estuvimos en todo el territorio y así también estuvimos acompañando a la dirección de albergues desde el momento de empaquetar los alimentos, trasladarlos en los vehículos hacia las zonas afectadas y poder estarlos también entregando en las casas en donde habían personas que quizá ya habían regresado de la evacuación o algunas que no salieron. Sin embargo, estuvimos brindando todo el alimento y obviamente también con la dirección de albergues en los mismos albergues, dando las atenciones, llevando a personas. Así que hemos estado como Sistema Nacional de Protección Civil dando una atención esmerada, oportuna y siempre nos hemos caracterizado. Nuestro gobierno del señor presidente Nayib Bukele hace mucho énfasis y nosotros pues acatamos esa recomendación, es anticiparnos a los hechos. Estar lo más, obviamente hay algunas emergencias que uno no puede prever, sin embargo en aquellas que hemos podido estar antes del evento o prepararnos para en este caso, en el caso de la tormenta Julia, pues estaban albergues preequipados a nivel nacional, teníamos un despliegue de recursos con herramientas, con cuerdas, en fin, con todo lo necesario para poder realizar las evacuaciones, los rescates y bueno, y al final hacer esa labor de la ayuda humanitaria que es llevar los alimentos, algunas veces abrigo, colchonetas para equipar los albergues, etcétera. Así que hemos estado muy activos en toda la época invernal y ahora cerrando el ciclo, pues ya se nos viene o estamos en esta etapa de la transición que por ratos tenemos lluvia, está soleado, ya comienzan los vientos, así que también estamos preparándonos para la siguiente etapa o en este cambio que también es importante en cuanto a la incidencia de las emergencias para el Cuerpo de Bomberos. Ahora, esta situación, digamos, pasa de lluvia a un periodo en que la tierra en este momento ya está seca. Si ya no hay la acumulación de humedad de la que hablábamos al principio, porque ha sido tan imperante el sol de estos días que, digamos, ya podría ser combustión para generar más el viento, algún tipo de problemas de incendios forestales si no se cuida o no se tiene prevención. Definitivamente, si se hace el cálculo de la cantidad de milímetros que se tuvo en el invierno y para cerrar con la tormenta Julia, alguien podría decir, bueno, Oriente en este caso pues está húmedo y no podemos tener esa actividad o esa incidencia de incendios en maleza o incendios forestales. Pues decirles de que ya tenemos quizá como unos 10 días aproximadamente en donde ya estamos extinguiendo incendios en maleza, en basureros y ya tuvimos también algunos incendios forestales. Así que aprovecho también para decir que los incendios en maleza y forestales muchas veces decimos vienen los vientos, pues ahora de noviembre, los vientos de octubre y los vientos de diciembre también que tenemos
y podemos decir que son los vientos los que generan los incendios forestales o los que incendian la maleza, lo cual es totalmente falso. Quiero decir que en nuestro país los incendios en maleza, los incendios forestales, son generados por actividad humana, por dos razones, ya sean accidentales o intencionales. Muchas veces podemos entrar al bosque con la hojarasca muy seca, mucha maleza seca, entramos con nuestro vehículo a una zona turística y los gases que emana el escape de un vehículo son suficientes como para incendiar la maleza. Entonces nosotros salimos, no nos enteramos y dejamos el bosque incendiado. Esa es de una manera accidental porque uno no prevé que los gases que emana un escape de un vehículo pueden ser suficientes para incendiar la maleza. Pero también hay intención. Yo le llamo intención cuando hay personas que se dedican, que no es correcto, pues a la caza de animales, le prenden fuego al bosque, cazan los animales y luego se retiran dejando el bosque incendiado. Algunas personas que se dedican a extraer miel de las abejas en el bosque, le prenden fuego al árbol, extraen la miel y se retiran, dejan el árbol incendiado y entonces comienzan a volar las chispas o pavesas, que se le llama técnicamente, y comenzamos ya a tener esos incendios forestales de gran envergadura. Pero quiero destacar que en nuestro país también se nos da un tercer fenómeno, que son los incendios de interfaz. ¿Qué son esos? Los incendios de interfaz y voy a hacer una recomendación, es que tenemos un incendio forestal o un incendio en maleza, pero porque nuestras viviendas están pegadas al bosque o pegadas a la maleza y no tenemos pues esa medida de limpiar, nosotros le llamamos suelo mineral o suelo vegetal, o sea, cortar toda la maleza, el doble de la altura de las paredes de nuestra casa. Esa distancia nos permite que si hubiese un incendio que se nos acerca hacia nuestra zona, pues no tenemos el riesgo de que se nos pase a nuestras casas. Pero en nuestro país tenemos muchos incendios que le llamamos de interfaz, en donde hay una mezcla de forestal y estructural. A eso se le llama incendio de interfaz y tenemos mucho. Hace un par de días también tuvimos que extinguir un incendio que amenazaba a llegar a una bodega de material de una empresa. Así que la recomendación es limpiar el doble de la altura de las paredes de nuestras viviendas y con ello poder garantizar que el incendio pues no vamos a tener esa amenaza como tal. Si algunas veces los vientos por la velocidad pues vuelan algunas chispas, sin embargo pues nosotros para eso estamos, pero muchas veces el espacio que existe o el tiempo es muy corto porque la maleza está justo pegada a las paredes y entonces hemos tenido también este tipo de incendios. Así que la recomendación es limpiar alrededor de nuestras viviendas con el objetivo de prevenir estos incendios de interfaz. Bueno, nada menos estoy viendo un reporte sobre esto de los vientos que podría generar un frente frío para el próximo fin de semana. Están previendo con un aumento en la velocidad de los mismos. Definitivamente eso hace que la vegetación pierda la humedad o se deshidrate y obviamente las altas temperaturas, eso es el factor, o sea, número uno como para que nosotros podamos tener ya los incendios en maleza y los incendios forestales. Hay un componente importante, nosotros le llamamos la gran triada, y es el hecho de en qué consiste y por qué es que se generan los incendios forestales, y son tres factores importantes: los combustibles, el viento y la topografía, que son los tres elementos que convergen como para poder determinar un incendio de grandes proporciones o no, en un cerro, en un volcán. Así que estamos también en este momento ya preparados, ya con todas las herramientas listas para afrontar esta época en donde nos toca tener, los incendios forestales regularmente se pagan con poca agua porque es muy difícil poder trasladar agua hasta los cerros o los volcanes, entonces lo hacemos con herramientas. Y entonces, como decía, ya tenemos listos todo el equipo para poder afrontar esta época y hacer el llamado a la población salvadoreña y decir que los culpables de los incendios forestales y en maleza somos nosotros. Así que no tirar colilla cuando vamos conduciendo,
todos los incendios que vemos en las carreteras son generados básicamente por colillas. Hoy con la actividad pirotécnica también lanzan un mortero, una luz, un silbador que están prohibidos, que vamos a hacer una recomendación al respecto, y lo lanzan a la maleza, al bosque. Entonces luego ya tenemos el incendio forestal debido a los vientos y debido a que la maleza, el bosque está dispuesto, o en este caso predispuesto a coger fuego. Así que también eso es una mezcla ahora con la parte pirotécnica, en donde ya tenemos lamentablemente los incendios en maleza y los incendios forestales. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros, director. Dijimos que íbamos a hablar varios temas y otro es ya la cercanía de la venta de pólvora, pues vamos al periodo de Navidad y fin de año y lamentablemente todavía se revienta pólvora. Yo soy de los anticohetes, para mí no debería de haber solo quemas controladas en municipios, sí, que alguien pudiera llegar a ver fuegos artificiales y no estarlo manipulando la población. Ojalá algún día lleguemos a ello, pero mientras tanto, pues ahí están las ventas de pólvora, lo cual pues genera casi siempre algún tipo de problemas, pese a las supervisiones, a la carnetización y todo el esfuerzo que se realiza pues para evitar tanto en los lugares de fabricación, estos lugares clandestinos que lo hacen, porque unos están autorizados, otros no, como en los lugares de venta que ya son puestos al público cercanías de la Navidad. Bueno, efectivamente estamos ya en esta época de la actividad de la pirotecnia, en donde hay una ley que regula toda esta actividad, desde la importación, del transporte, el almacenaje, el proceso industrial de fabricar los cohetes, la comercialización. Y entonces esa ley al cuerpo de bomberos le mandata que, por ejemplo, inspeccione todos aquellos lugares en donde se va a almacenar, en donde se va a realizar el proceso de la fabricación, en donde se va a comercializar. Entonces, esta ley mandata al cuerpo de bomberos a ejecutar estas inspecciones para poder emitir dictámenes. Y es Defensa, el Ministerio de la Defensa, quien emite las licencias o los permisos respectivos para que las personas transporten, procesen, o en este caso hagan el proceso industrial, comercialicen este tipo de productos. Así que en el caso del comercio, la ley manda a que los señores alcaldes propongan lugares y el cuerpo de bomberos los inspecciona. No es quien autoriza los lugares. El cuerpo de bomberos inspecciona y emite dictámenes de que si son viables o no para el comercio de este tipo de productos. Tienen algunas características especiales, diría, por el tipo de sustancia. Es un explosivo en donde emana muchas especificaciones o muchas características especiales para poder comercializar, para poder procesar este tipo de productos. Así que como cuerpo de bomberos estamos en esta época también, aparte del volcán, aparte de los incendios forestales, los incendios en maleza, también pendientes de la actividad pirotecnia. Asimismo, también para emitir los permisos y para emitir las licencias, el Ministerio de Defensa le pide a las personas que hayan pasado por un proceso de capacitación en el cuerpo de bomberos. Entonces nosotros desde inicio de año le damos seguimiento, o mejor dicho, impartimos capacitaciones. En este momento tenemos una estadística que llevamos ya 600 personas, un promedio de 600 personas capacitadas desde el mes de enero. Así que hemos seguido, el llamado es a que pues hagan esas solicitudes a nuestra institución, en vista que se acorta o estamos al final del año y muchas veces ya los últimos días quieren solicitar estos servicios y nosotros pues nos vemos saturados
para poder brindarlos. Así que nosotros estamos cumpliendo la ley, brindando estas capacitaciones. Asimismo, a los señores alcaldes hacerles el llamado de que propongan ya los lugares para poder inspeccionarlos y poder emitir ese dictamen si son viables o no para el comercio de este tipo de productos. Y también aprovecho para hacer el llamado a todas aquellas personas que se dedican a comercializar productos prohibidos, que también la ley tipifica este tipo de productos. ¿Por qué razón? Porque están con mucha cantidad o el componente que es la pólvora está en grandes cantidades y sus envoltorios son o cartones muy resistentes o plásticos, los cuales al momento de la detonación obviamente los decibeles son muchos y por ende hay partículas de cartón o de plástico que viajan a velocidades importantes y pueden generar lesiones importantes, valga la redundancia, en todas las personas que están manipulando en este momento estos productos. Por esa razón es que están prohibidos. Así que el llamado es a las personas que se dedican a comercializarlo que no lo hagan, pero también a las personas que lo compran para el uso final, pues que no lo hagan porque son productos que están prohibidos. Y quiero destacar que no hay ningún producto seguro. Muchas veces podemos decir una estrellita es segura, hay que comprarle. No hay ningún producto seguro, todos tienen algún riesgo. Y también hacemos las recomendaciones a los padres de familia que si, pues hombre, ellos determinan o permiten que sus hijos manipulen o jueguen, si se quiere llamar jugar con pólvora en esta época, que seamos responsables y que seamos los adultos los que manipulemos estos productos y al momento de que vamos a decidir hacer esta quema o hacer este juego, pues que sean los adultos que estén y no los dejemos solos, porque creemos que es una época para disfrutar en familia y no para estar lamentando un caso en un centro asistencial en donde las lesiones que dejan los productos pirotécnicos son lesiones físicas y psicológicas irreversibles. O sea, no hay manera de regresar otra vez como éramos antes. Por ejemplo, hay una amputación, puede haber una pérdida de visión, de audición. Entonces son daños muy importantes que pueden generarse y según las estadísticas que hemos tenido en años anteriores, no solo son niños, también hay personas mayores o jóvenes que se dedican en ese momento a esa actividad y que también tenemos registros de personas quemadas o con algunas lesiones importantes. Así que son las recomendaciones que nosotros seguimos dando año con año y en este caso no es la excepción, en donde también estamos preparados como cuerpo bombero porque se nos elevan las incidencias. Por ejemplo, los productos prohibidos, ¿cuáles son? Los silbadores. Y los silbadores nos generan muchos incendios estructurales porque muchas personas se van de vacaciones y dejan solo sus negocios o sus viviendas y los silbadores son pues excelentes para poder entrar incendiados y poder generar estos incendios importantes que te generan en el comercio, en la industria, en nuestro país en estos días. Así que, ¿cuáles son estos productos prohibidos? Aparte del silbador, tenemos los buscanigua, los roques chinos, los misiles, las bombas de mezcal, la mina de mar, que por cierto es un producto que explota incluso bajo el agua, las pelotitas de fútbol, también tenemos las botellitas de champán, el destructor, en fin, todo es una serie de nombres que le han dado caracterizando a la capacidad de detonación que esto tiene y obviamente al daño que esto puede generar. Así que son algunos de los productos que están prohibidos y la recomendación es siempre no compre este tipo de productos porque si alguien los compra, pues obviamente alguien va a querer también venderlos que la ley tipifica como prohibidos y que hay sanciones al respecto. Así que siempre hacemos este llamado en donde no comercialicemos productos prohibidos. Asimismo, el mortero arriba del número 5 también está prohibido por las grandes cantidades de pólvora que esto tiene y que pues obviamente el daño que esto genera al medio ambiente, también generan incendios forestales, que yo lo decía en el set anterior, en donde también tenemos incendios en maleza y forestales a consecuencia también de los productos pirotécnicos que son lanzados al bosque. Ahora, cada uno de estos productos que usted nos ha mencionado que están prohibidos como los silbadores,
es por algo. O sea, no es que, es que hace mucho ruido o es que no nos gusta, ya pasó de moda. Es que es medida la capacidad de generar algún tipo de peligro para la población. Definitivamente, como le decía, estos productos prohibidos tienen esa característica que tienen más producto, pólvora en este caso, y tienen más capacidad de destrucción. Correcto. Y se ven inofensivos porque las pelotitas de fútbol parecen dulces, las botellitas de champán son muy pequeñas, pero generan tanto daño y pues al tener al frente a una persona un trozo de cartón resistente o un pedazo de plástico puede generar daños importantes. Y los silbadores pues hacen esa actividad los jóvenes de hacer juegos con ellos, en donde también generan muchas lesiones, muchos quemados, pero sobre todo esos daños que generamos, aparte de la vida, que es lo más importante, la salud, pero también al medio ambiente, también al bosque, también a la industria, también el comercio, sufre las consecuencias de este tipo de productos por la mala manipulación y por estos productos prohibidos, que a pesar que lo están, hay gente que los vende y también hay personas que los compran. Entonces el llamado es acatar estas recomendaciones y en este caso cuidar a nuestros niños. Si permitimos, seamos responsables. Ahora, digamos, las personas que llegan, se capacitan en las alcaldías, tienen la certificación, obviamente no van a vender este producto prohibido porque se han carnetizado, han entendido y se han concientizado de alguna forma. Esto lo venden en algún tipo de cuatería en clandestina, en colonias, ciertos lugares donde es importante realizar otros operativos para decomisar este producto y que no llegue a manos de la ciudadanía. Definitivamente, actualmente solo tenemos 9 cueterías o 9 empresas o 9 industrias, si se quiere llamar, que tienen la inspección de bomberos, el aval de bomberos y por ende el permiso de defensa para poder ejercer esta actividad. Las demás pues no están autorizadas para ejercer este tipo de actividad. Obviamente en estas capacitaciones que nosotros les brindamos, una de tantas recomendaciones que realizamos es no comercializar este tipo de productos. Sin embargo, insisto, hay personas que siempre lo hacen, a pesar del daño que esto genera, a pesar que están prohibidos, a pesar que hay sanciones, si se llegan a encontrar, hay decomisos de parte de la policía. Así que el llamado es a no hacerlo y vivir esta fiesta pues en familia, como nosotros decimos, disfrutar de estas vacaciones de fin de año, de esta Navidad y de fin de año, en paz, en familia, y no tener que estar con algún problema en algún centro asistencial con un ser querido. Muy bien. Vamos a hacer la última pausa del programa, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros, director. Hay un tema también que hay que abordarlo, un tema coyuntural en el cual, pues lamentablemente, en ciertos periodos resurge una manipulación inadecuada en tambos de gas. Lamentablemente hemos visto en los últimos días algunos casos que han dejado pues, afectaciones muy serias. Cuando no se tiene las condiciones necesarias o los lugares, tanto de temperatura, manejo de válvulas y todo, para manipular un cilindro de gas. Hay que tener una experticia y lugares adecuados para hacerlo. Sí, efectivamente, qué buena pregunta. Quiero comenzar diciendo que el gas propano no tiene un olor característico. Es una odorización, ¿verdad? Es correcto, le agregan un químico para que nosotros podamos percibir el olor a gas. Luego decir que en el envase, en el cilindro de gas, está en
en un estado licuado, le llamamos. Sí. ¿Qué es el estado licuado? Que le han subido la presión al gas y le han bajado la temperatura. Al subir presión y bajar temperatura, yo lo convierto en líquido. Entonces traslado mucho gas en un recipiente más pequeño. Okay. ¿Qué significa eso? Que adentro está bajo presión. Y luego nos lo llevan a nuestras casas y compramos el famoso sistema que le llamamos, que es una manguerita con un material básico, por así decirlo, con un regulador. La válvula. La válvula. ¿Qué hace ese regulador? Pues abrirle y permitir el pase del gas hacia la cocina. Luego, ¿dónde se generan los problemas? Uno es en el regulador. Muchas veces este sistema o este regulador con esta manguera, tenemos ya muchos años que no lo hemos cambiado. Sí. Y eso se cristalizó. Entonces se rompe y luego por ahí cuando abrimos, fuga. Hay una fuga. O por la parte de atrás hay una conexión en la cocina que se pone una abrazadera metálica y esa abrazadera nunca se ha cambiado también. Entonces está corroída y luego o cuando movemos la cocina para limpiar, se afloja, sale y entonces tenemos una fuga de gas. Otras condiciones que nosotros recomendamos a los cilindros de gas, le ponen una especie de un cobertor típico para que se vea bonito en las cocinas. Lo único que hacemos con eso es aumentar el material combustible en la cocina, en este caso. Otra recomendación es que lo dejan cubierto detrás de una puerta en la cocina para que no se vea, porque el cilindro puede ser que esté corroído y entonces queremos que la cocina esté impecable, pero esa es una medida inadecuada. Cuando el cilindro de gas, si vamos a suponer que la fuga es en el cilindro, hace una especie de antorcha. ¿Cómo se extingue este cilindro de gas? Si yo lo tengo al aire libre, o mejor dicho, fuera, en este caso no cubierto por el pantry, en este caso, yo perfectamente puedo aplicarle un extintor y extingo la llama. Nosotros decimos los bomberos que las fugas sin incendio son más peligrosas que las fugas con incendio. ¿Qué quiero decir? Que cuando hay una fuga de gas, nosotros no sabemos hasta dónde ha viajado el gas y al encontrar una fuente de ignición se genera la explosión y destruye todo lo que encuentra a su paso. Y esa puede ser el switch de la luz, por ejemplo. Puede ser el switch de la luz, puede ser incluso una piedra en el calzado. Una piedra en el calzado, la fricción. Al friccionarlo con el piso, wow, eso puede ser suficiente para incendiar el gas que esté en la atmósfera. Decir que el gas propano pesa más que el aire, o sea, el aire pesa 1. En un tema que llamamos densidad relativa de los gases, el aire pesa 1 y el gas propano pesa más que 1. Entonces, por ende, el gas propano busca las partes bajas, no sube. Entonces, en nuestra vivienda, al estar la fuga, se mantiene en las partes bajas y cuando ya hay una fuga muy alta, vamos a ver una nube blanca. ¿Cuál es la recomendación? Que si yo llego a mi casa y siento ese olor característico, como a un huevo podrido, por así decirlo, es, si puedo abrir una ventana, hacerlo, o si puedo abrir una puerta, de lo contrario, deje la vivienda tal como está, no encienda ventiladores por querer disipar el gas, porque ese switch puede ser suficiente como para que se incendie el gas. Okay. Entonces son de las recomendaciones que nosotros damos. Mire, hay que bajar la válvula. Siempre que cocine hay que bajar la válvula y si voy a salir y voy a dejar mi casa cerrada, pues hay que bajar esa válvula. Otra recomendación importante es cuando estoy cocinando o voy a cocinar. Muchas veces primero abrimos la perilla de la cocina y después buscamos el encendedor o el fósforo y dejamos la válvula abierta. Entonces hay una fuga de gas. Mucho tiempo. Sí. Cuando cogemos el fósforo o el encendedor o la antorcha, se nos generan esas explosiones en donde tenemos muchas personas con accidentes. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Primero hay que encender el fósforo o el encendedor y luego abrir la perilla de la cocina. Pero muchas veces lo hacemos invertido. Entonces, esos son como las características más comunes. Decir que los cilindros de gas no explotan, porque muchas veces existe ese temor a que el cilindro de gas explota. Solo lo hace cuando esté inmerso en llamas. O sea, tenemos llama, nosotros le llamamos contacto directo.
porque como adentro está presurizado, entonces al hacer contacto directo primero debilito la estructura metálica y luego el gas que esté en su interior lo convierto de líquido a gas y genero más presión. Hasta entonces es que se generan las explosiones de los cilindros de gas. Pero si hubiese una fuga, lo que va a pasar es como un soplete hacia arriba, una llama hacia arriba, Okay. y lo podemos extinguir con un extintor. Si no tenemos un extintor, pues después de 5 minutos es muy difícil porque todo lo que está alrededor, los trastos en la cocina, la misma alacena, etcétera, etcétera, comienza a incendiarse y entonces no intente extinguir un incendio que ya está propagado. Lo que debe hacer es llamar a los bomberos y nosotros con mucho gusto vamos a extinguirlo, porque muchas veces por querer extinguir un incendio arriesgamos nuestra vida. Entonces no vale la pena. Los bienes materiales al final se vuelven a hacer, mientras que la vida o una quemadura importante pues deja lo que hemos estado hablando, daños irreversibles. Así que esto es un poco acerca de la mecánica de los cilindros de gas, y lo recomendable es que en nuestras casas nosotros tengamos un extintor de polvo químico seco, un promedio de unas 10 libras de capacidad. Ahora, hay gente más temeraria que hemos visto que ha provocado incendios o explosiones por trasegar incluso de tambos ya industriales o más grandes que tambos de 25 libras o menos, y se ponen a estar haciendo sin mayor conocimiento. Nadie debería hacerlo, pero en este caso lo hacen sin ningún tipo de experticia para venderlo, y ¡pum!, se dan las explosiones, las quemaduras y grandes tragedias que hemos visto. Definitivamente, esa es una actividad que debe hacerlo personas con capacidad, con los equipos especiales en las empresas que se dedican a ello, no hacerlo de manera artesanal con mangueras. Muchas veces utilizan mangueras de alta presión y hacen ese trasiego por diferencia de presión. Entonces, a la hora de generarse una fuga, yo decía, el gas propano pesa más que el aire, siempre está en las partes bajas, y cualquier fuente de ignición, las personas al fumar, por ejemplo, con un cigarrillo, al encender un switch, la misma piedra en el calzado puede generar una fuente de ignición, y los daños que esto genera, las explosiones de gas, pues son importantes. Así que no hacer ese tipo de actividades definitivamente son para profesionales y con equipos especiales. Ahora, al darse una situación como esta, se puede, director, de repente desconectar, bajar la palanca, ¿podría ser una opción si todavía no hay una llama para alguien? Nosotros, en los centros escolares, de estas 13,000 personas que hemos capacitado, tanto niños y maestros a lo largo del año, en las escuelas, brindamos este tipo de capacitaciones. Y entonces les enseñamos qué hacer con el cilindro de gas. Y vale la pena en este caso acotar que hay un niño en un lugar, por cierto, Chalatenango, vio cómo los bomberos apagaron un cilindro de gas. Y él en su casa tuvo un problema y le dijo al papá qué hacer con el cilindro de gas. Entonces, cuando yo tengo el cilindro de gas dentro del pantry o dentro de una puerta en donde yo no tengo acceso, es bien complicado. Pero muchas veces si la fuga se genera y tenemos la llama y yo lo tengo en un espacio en donde yo pueda accesar, perfectamente yo puedo llegar con el extintor y extinguirlo. O si me permite poder bajar la válvula. Muchas veces no lo permite porque hay una llama importante alrededor del cilindro. Entonces, si no le permite, no lo haga. La recomendación es que si yo tengo un extintor y tengo la capacidad, la experiencia y lo puedo usar, pues entonces en buena hora. Pero después de 5 minutos nosotros ya es imposible incluso apagarlo con extintores. Así que quitar ese temor del cilindro, pero también respetar, y es que si yo tengo un incendio ya de grandes proporciones, no lo voy a poder extinguir con un extintor de polvo, menos con agua. Muchas veces creemos que también le puedo tirar agua. Eso iba a preguntar. Lo cual no funciona. O tierra, tampoco funciona porque el gas está saliendo a presión y entonces mantenemos una fuente de ignición y sigue la llama y no se va a poder extinguir. Solo lo podemos hacer con un extintor,
Y si no, pues salirse de la vivienda, sacar a su familia, a sus hijos, Claro. y resguardarse y llamar a los bomberos. Y si hubiese, porque también suele pasar, que tenemos solo la fuga, escuchamos a la hora de conectar el cilindro que hay una fuga, no seguir utilizando ese cilindro. Obviamente. Y si tiene alguna pequeña fuga, usted lo puede sacar de su casa y dejarlo en un ambiente libre en donde el gas pueda disiparse, y llame a los bomberos y nosotros con mucho gusto vamos a ver la situación. Y si es un cilindro con esos problemas, lo ideal es no dejarlo en la cocina, porque de un momento a otro vamos a tener ese tipo de problemas. Hay países que tienen sistemas, no como el nuestro, de compra de cilindros, sino que le llega el gas vía tuberías. Todavía ahí se vuelve un poco más complicado esta situación. Más complicado, y nosotros hacemos las recomendaciones, porque alguien me decía, ¿y cuál es lo ideal entonces? Si el sistema, si la manguera se cristaliza, si la manguera hay que estarla cambiando, si la abrazadera de la parte de atrás se corroe, ¿cuál es un sistema más seguro? Perdón, no quiere decir que no va a pasar nada, siempre puede haber algún riesgo, pero lo ideal fuera tener un cilindro fuera de nuestras casas con una tubería conectada a la cocina. Okay. Eso fuera lo ideal, como lo tienen los restaurantes, como lo recomendamos en este caso las cocinas industriales, por seguridad, porque de esa manera nosotros podemos estar un poco más seguros y no tener esas mangueritas tan frágiles dentro de las viviendas con un cilindro en donde puede haber una fuga. Así que en caso de sentir ese olor característico al gas, hay que salir de la vivienda. Muy bien. Y llamar a los bomberos. No hay que arriesgarse ni encender ni apagar nada, dejar tal y como está, y nosotros con mucho gusto vamos a responder a su llamado. Director, gracias por acompañarnos esta noche. No, gracias a ustedes por darnos este espacio de poder expresarle a la población salvadoreña algunas recomendaciones en esta época en donde estamos 7/24. Somos una institución que está siendo transformada por nuestro gobierno del presidente Nayib Bukele en pro de la salud, de la vida y de la seguridad de todos los habitantes de este país. Así que muchas gracias a ustedes y feliz noche. Y gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen en su cita con nosotros el día de mañana. Los esperamos.